¿Alguna vez nos pusimos a pensar por qué ciertas ideas sobre grupos de personas siguen ahí tan fuertes, aunque la ciencia diga otra cosa? Hoy vamos a ver un poco eso, cómo se construyó históricamente el racismo. Exacto. Nos vamos a centrar en cómo supuestas diferencias, primero que nada biológicas, pero después también culturales, se usaron. Y bueno, a veces se usan todavía, ¿no? Para justificar prejuicios, desigualdades. Vamos a tocar conceptos como el biologismo y esto de la naturalización de las diferencias. Sí, y para esta charla nos basamos en varias fuentes que analizan este fenómeno, que es complejo, usando ejemplos bien concretos, sobre todo de Argentina, para ver cómo surgió y cómo sigue funcionando. Metámonos en esto. Dale. Empecemos por lo básico, digamos. ¿Qué es el racismo? Porque no es solo tener una mala opinión de alguien, ¿eh? Claro. Es la creencia bastante arraigada a veces en que un grupo es inferior, intelectualmente, culturalmente, como sea, por rasgos físicos, visibles, que se presentan como naturales, como si se heredaran. Y acá lo clave son las relaciones de poder. Siempre hay un grupo que se pone arriba, como superior. Entendido. O sea que la diferencia con un prejuicio así nomás es esa parte del poder y de usarlo para justificar, bueno, tratar distinto al otro, ¿no? Para marginar, discriminar, incluso dominar. Es algo construido socialmente, con historia detrás. Precisamente. Y ahí, en esa historia, entra fuerte el biologismo, sobre todo en el siglo XIX. Pensá, pleno auge del colonialismo, la expansión capitalista. Necesitaban justificar por qué dominaban a otros pueblos. Ajá. Y buscaron argumentos que parecieran científicos, el famoso darwinismo social, por ejemplo, que fue una pésima aplicación de la idea de Darwin de supervivencia del más apto a las sociedades. Una barbaridad, digamos. Y esa búsqueda de justificación científica, bueno, llevó a intentar clasificar a toda la humanidad en razas y encima jerarquizadas. Linneo, Buffon, intentaron hacer eso basándose en cómo nos vemos por fuera, en lo físico. Es increíble cómo esa idea de raza, como si fuera algo biológico, fijo, que hoy la genética ya descartó totalmente. Totalmente. Cómo sirvió para naturalizar la dominación. Para que pareciera algo inevitable, ¿no? Como si estuviera en la naturaleza. Ese punto, la naturalización, es fundamental. Es presentar algo que es social, que es histórico, como la desigualdad, como si fuera una consecuencia directa de la biología. Como si nacieran así. Y viendo un poco las fuentes, es interesante en Argentina, por ejemplo, cómo cambiaba a quién se señalaba con esos prejuicios. A fines del siglo XIX eran los inmigrantes europeos, españoles, italianos, los que no encajaban en el proyecto moderno que querían algunos. Hay textos de la época, uno de Argerich que mencionan las fuentes, que habla clarito de su supuesta inferioridad. Sí. Y unas décadas después, digamos entre los años 20 y 50, el foco cambia. Se dirige a los migrantes internos, la gente que venía del campo a las ciudades. Los famosos cabecitas negras, dicho despectivamente, claro, se los veía como una amenaza, casi una invasión. Se usaron términos terribles como aluvión zoológico. ¡Uf, qué fuerte! Y esa lógica, lamentablemente, sigue. Hoy muchas veces los prejuicios van contra migrantes de países vecinos, bolivianos, paraguayos o contra gente de origen asiático. Y los estereotipos se meten en todos lados, hasta en la escuela. A veces se dice que tal o cual estudiante boliviano es lento, por ejemplo, y se naturaliza una dificultad que capaz tiene que ver con otra cosa, con lo social, con cómo se enseña. Exacto. No con algo biológico ni cultural propio de ellos. Ahí ves cómo se naturaliza la cultura, como si fuera algo fijo, casi biológico. Tal cual. Y además de las ideas, hubo intentos muy concretos de medir esa supuesta diferencia para darle como un aire de ciencia objetiva. Estaba la craniometría, por ejemplo, con gente como Morton, que medían cráneos. ¿Medían cráneos? Sí, medían el tamaño. La idea era, bueno, que a cráneo más grande, más inteligencia. Una locura vista desde hoy, pero en ese momento. Después vinieron los tests de coeficiente intelectual, los CI. Lo de los test de CI es tremendo, porque Binet los crea en Francia para ayudar, ¿no? Como una herramienta para detectar chicos con problemas de aprendizaje y poder apoyarlos.
Claro, ese era el objetivo original. Pero en Estados Unidos, tipos como Terman y Goddard le dan una vuelta de tuerca terrible. Los usan para decir que la inteligencia es algo con lo que naces, que se hereda, y que varía según la raza y la clase social. Y con eso justificaron políticas de inmigración súper duras, como en Ellis Island, y la segregación en las escuelas. Y lo más irónico es que esos tests estaban totalmente sesgados culturalmente. Reflejaban lo que sabía y valoraba la clase media blanca de Estados Unidos de ese momento. Te preguntaban cosas de tenis o de marcas que solo conocían ellos. Claro. Dejaban afuera un montón de gente que venía de otros contextos. Un ejemplo perfecto de cómo el sentido común de un grupo se quiere hacer pasar por medida objetiva y universal. Exactamente. Entonces, llegamos a hoy. La ciencia actual, sobre todo la genética, ya nos dijo 1000 veces que la raza no existe como categoría biológica válida, que la inteligencia es mucho más compleja, no es algo fijo ni único, y sin embargo, estos estereotipos racistas siguen ahí, ¿no? En el día a día, en el sentido común, guiando cómo interactuamos, a veces sin darnos cuenta. Sí, siguen ahí. Y persisten, bueno, porque cumplen una función, digamos. Son útiles para tapar las causas reales, las causas estructurales de la desigualdad, como la pobreza o la falta de trabajo. Es más fácil echarle la culpa al individuo o al grupo por su naturaleza o su cultura, entre comillas, que mirar cómo funciona el sistema económico o social. Se sigue usando esa naturalización de la desigualdad. Queda clarísimo entonces. El concepto de raza, los argumentos biologistas, aunque no tengan base científica real, fueron herramientas históricas muy poderosas para justificar el poder y mantener las desigualdades. Es una construcción social, no biológica. Punto. Tal cual. Y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Si antes usaron mediciones y clasificaciones que parecían súper objetivas, como medir cráneos o los test de CI, para discriminar, ¿qué herramientas usamos hoy para clasificar, para medir? En la escuela, en el trabajo, hasta en los algoritmos que creamos. ¿No estaremos, quizás sin querer, reproduciendo viejos prejuicios con formas nuevas? Es algo para darle unas vueltas, me parece.